Está compartiendo Lu, así que ahí le mandé la solicitud. ¿Lo escuchás? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Vamos comenzando, Doc, entonces? Sí, no sé si estamos grabando, sí. Perfecto. Bien, voy a minimizar un poquito acá para que no interfiera en la presentación. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. El Ateneo del día de hoy que vamos a presentar se titula Rol de la genética molecular en el diagnóstico prenatal, en el que vamos a exponer y discutir dos casos clínicos en relación a esto. Mi nombre es Eugenia Gutiérrez, soy fellow actual de la Academia de Medicina Fetal y tengo el honor de presentar a los panelistas invitados en el día de hoy que también han participado en los casos que vamos a exponer en el día de hoy. El doctor Alier Bertoldi, especialista en embarazos de alto riesgo de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, la doctora Emilia Maldonado, miembro del Servicio de Genética Médica de Diagnus, la doctora Ivana Canonero, jefa del Servicio de Genética Médica de la Clínica Reina Fabiola, y el doctor Raúl Serra, médico obstetra de La Rioja, que participó en el seguimiento de uno de los casos que vamos a presentar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. El primer caso clínico que vamos a describir es una paciente de 37 años, oriunda de Córdoba capital, arquitecta de profesión, antecedente de un cáncer de tiroides en el 2016, tiroidectomizada por esta causa en el mismo año, operada de una hernia crural en el 2014 y de prótesis mamaria. Una paciente con paridad cumplida, con 2 bebés nacidas a término, 2 embarazos sin complicaciones, positiva de sangres, que dentro de sus estudios previos nos aporta un examen de semana 12 de otro centro que nos informaba bajo riesgo para anomalías cromosómicas. Consulta con nosotros el 29 de agosto del 2024 con 16 semanas de gestación para conocer el sexo fetal. Empezamos nuestro estudio evaluando el útero y los anexos que se observaban sin particularidades, con 3 elementos vasculares y una inserción del cordón normal. A nivel del cráneo y el cerebro, una conformación craneal normal, complexos coroideos normos dispuestos, una fosa posterior normal y un cavum septum pellucidum presente. La circunferencia craneal era acorde a la edad gestacional. Las estructuras faciales, pese a la escasez de edad gestacional, fueron visualizadas correctamente también. Miembros superiores e inferiores visualizados en todos sus segmentos, sin particularidades a nivel de las manos y pies. Y a nivel del examen del tórax y el abdomen, como podemos observar en la foto de la izquierda, la más grande, encontramos un corazón en levocardia con dextroposición y una cámara gástrica presente en el corte de 4 cámaras. Las 4 cámaras se observaban sin particularidades y las grandes arterias se encontraban normopuestas con calibres conservados. Como podemos observar en el video de la izquierda, se observa el ascenso a nivel del hemidiafragma izquierdo, el ascenso del estómago y parte del intestino comprimido a nivel del tórax. Estas estructuras, como se observa en la foto de la derecha, se observan por debajo de un pulmón izquierdo que se evidencia presente y levemente comprimido. En el siguiente video podemos observar a nivel del pulmón izquierdo, en un corte coronal al Doppler espectral, la presencia de una vena pulmonar y una arteria pulmonar que presentaban un flujo acorde a la edad gestacional sin signos de hipoplasia en la vasculatura de este pulmón. En relación al hemidiafragma derecho se observaba sin ninguna particularidad y tras múltiples medidas se realiza la medición del área pulmonar de este pulmón derecho, obteniendo una medida de 97 milímetros, medida que fue realizada a la altura de corte de 4 cámaras y un ratio del 60%. Realizamos el cálculo aún sabiendo las limitaciones de esta medición a escasas edades gestacionales. En relación a los riñones y vía urinaria, la vejiga de este feto se encontraba presente y sí llamaba la atención la presencia de un riñón francamente ecogénico, aumentado de tamaño para la edad gestacional, sin diferenciación córtico-medular. El riñón izquierdo no fue visualizado en este examen de semana 16.
Resumiendo, para centrarnos un poco, estamos ante un embarazo de 16 semanas, de una bebé sexo femenino que se llamará Azul, que presenta signos ecográficos compatibles con una hernia diafragmática congénita izquierda. Sin embargo, dada la escasa edad gestacional y el limitado ascenso de las vísceras abdominales, la posibilidad de una hernia en saco o de una relajación diafragmática no pueden ser descartadas en este momento. El ratio obtenido de nuestro pulmón derecho es del 60% y el riñón derecho era francamente ecogénico sin diferenciación córtico-medular, una situación a controlar en este momento ya que sabemos que es un rasgo que suele aparecer cercana a la semana 18. El riñón izquierdo no fue visualizado y descartar la posibilidad de un riñón ectópico en este momento no era posible. Lo primero que se conversó con esta paciente es la importancia de un estudio genético, ya que los siguientes hallazgos ecográficos pueden asociarse a anomalías en el número de copias, anomalías cromosómicas o mutaciones en un gen único, y además sería sumamente importante para el pronóstico de este embarazo y el seguimiento. Se le da aviso a su obstetro de cabecera, en este caso el doctor Ariel Bertoldi de la clínica Reina Fabiola, y la paciente decide dar curso a su embarazo bajo un control estricto multidisciplinario, en donde se plantea una amniocentesis en la cual la paciente aclara querer realizar solo cariotipo y QF-PCR, es decir, no extracción ni conservación del ADN. Se solicita un ecocardiograma en semana 18, un morfológico en semana 20 y una resonancia magnética fetal que realizaremos acorde a la evolución y a la edad gestacional de la bebé. El 23 de septiembre realizamos la amniocentesis sin complicaciones. El resultado para los cariotipos evaluados fue normal, con un cariotipo 46XX, y el ecocardiograma no evidenciaba anomalías cardíacas estructurales mayores, sí una marcada dextroposición cardíaca con una relación BD-BI de 0,9. En el escáner morfológico de semana 20, como se observa en el video a la izquierda, se observa ya una marcada dextroposición cardíaca, con un corazón prácticamente en la pared anterior del tórax, un estómago ascendido a la altura de este corte y intestino también en la cavidad torácica. No se observaba ascenso del vaso ni hígado en este momento. Relación BD-BI de 1,34 y continuaba llamando la atención este riñón ecogénico aumentado de tamaño en ausencia del riñón contralateral. Las mediciones pulmonares en este momento fueron de 224 milímetros cuadrados con un ratio estable del 60%. El líquido se encontraba normal, la cervicometría estaba normal también y el crecimiento de esta bebé era acorde en el percentil 22. Aún teniendo un ratio del 60%, se le indica a la paciente que realice una interconsulta con el Hospital Italiano de Buenos Aires, quienes disponen que la paciente no tiene criterios para una cirugía intraútero para la colocación de un balón. Y paralelo a esto se realiza la resonancia magnética fetal. Estas son algunas de las imágenes obtenidas en las que podemos evidenciar a nivel del hemidiafragma izquierdo la presencia de líquido rodeando las estructuras herniadas con un estómago ascendido, un hígado normoposicionado y un pulmón derecho con correcto volumen pulmonar. Estos hallazgos en la resonancia magnética nos permiten orientar nuestro diagnóstico a la presencia de una probable hernia en saco. En las siguientes imágenes, en un corte coronal en T1, vemos la presencia del colon ascendido con un hígado en normoposición y en los cortes axiales, un poco más de lo mismo, el estómago en posición anterior y un hígado normoposicionado. En este momento, el volumen pulmonar obtenido fue de 9,29 mililitros y el ratio del 48%. En semana 24, los hallazgos ecográficos relevantes fueron una cámara gástrica que impresionaba francamente distendida, la presencia de escasa cantidad de líquido libre intratorácico y medidas pulmonares estables, de 233 milímetros cuadrados y un ratio de 52. El crecimiento continuaba acorde en el percentil 21. En semana 25, los hallazgos ecográficos fueron más relevantes. Como se observa en la imagen que tienen a la derecha, que está señalizada, y también en el video, hay abundante cantidad de líquido intratorácico rodeando las estructuras herniadas. Lo que llamaba la atención es que este líquido comunicaba con la cavidad abdominal y generaba escasa cantidad de líquido interasas también.
En la siguiente imagen y en el video podemos observar la presencia por debajo del pulmón derecho de una estructura ecogénica ligeramente hipoecoica en relación al pulmón que medimos, que es el vaso, es decir, en semana 25 tenemos la herniación del vaso también. En semana 27, la cantidad de líquido, como se observa en las imágenes de reconstrucción, a nivel de la cavidad abdominal era moderada, generando una ascitis moderada y consecuentemente una compresión del pulmón que desencadena una caída abrupta del área pulmonar y del ratio obtenido. Por este motivo se realiza en ese momento un ateneo multidisciplinario en el que participamos todos, el doctor Alier Bertoldi, los cirujanos, nosotros también, donde conversamos un poco sobre la caída brusca del área pulmonar y del ratio asociada a un aumento brusco de líquido intratorácico e intraabdominal, además de un polidramnios moderado, por lo que el 10 de diciembre del 2024, con 29 semanas y 4 días, se plantea la posibilidad de realizar una toracocentesis para realizar esta descompresión torácica. El procedimiento se realiza guiado por ecografía, sin complicaciones, y se extraen 140 mililitros de líquido seroso. En este momento se conversa con la paciente sobre la importancia de ampliar los estudios genéticos y este líquido obtenido se envía para secuenciación de exomas y segregación parenteral, que significa que se le extrae sangre a los padres, a la madre y al padre también, a fin de encontrar la mutación detectada. En este momento también el doctor Ariel Bertoldi realiza un amniodrenaje donde se extraen 1.700 mililitros. Una semana después del procedimiento, los hallazgos ecográficos eran polidramnios leve, placentomegalia, como se ve en la foto del medio, con una placenta de 70 milímetros y la presencia de líquido por debajo del tejido subcutáneo, asociado a arterias uterinas por encima del percentil 99. En este momento, el líquido intratorácico y el líquido intraabdominal estaban aumentados también, pero no habían alcanzado los estadios previos al drenaje o el volumen previo al drenaje. La paciente se encontraba clínicamente bien, normotensa, sin embargo tenía edemas en miembros inferiores al momento de esta consulta, por lo que se le da aviso a su obstetra de cabecera y se realiza un seguimiento clínico de tensión arterial, sintomatológico y de valores bioquímicos por la posibilidad de un síndrome en espejo. Paralelo a esta ecografía, unos días después, recibimos el resultado genético que nos informa una delección patogénica de 1,26 megabases en la banda cromosómica 17q12, compatible con el diagnóstico de síndrome de microdelección 17q12. Las muestras de sangre de la madre y el padre vinieron normales, sin variantes detectadas a nivel del cromosoma 17. 2 semanas después, a los hallazgos ya descriptos se le agrega vasodilatación de la arteria cerebral media, un foramen oval con flujo bidireccional y regurgitación tricuspidia, es decir, signos de sobrecarga cardíaca. Por este motivo, siendo las 11:25 del día 3 de enero del 2025, nace por cesárea tercera una bebé sexo femenino azul, una bebé que nace en una bradicardia severa, sin esfuerzo respiratorio, con un compromiso hemodinámico irreversible que termina desencadenando un paro cardiorrespiratorio que es imposible de recuperar bajo ningún medio. Estos son algunos de los hallazgos que obtuvimos en el postnatal de la bebé, dentro de los cuales podemos describir, entendiendo las limitaciones de que son fotos, edema generalizado y severo a nivel craneofacial, un puente nasal deprimido, mejillas globulosas, probablemente hipertelorismo, un cuello corto que es francamente destacado en el dorso del bebé, un tórax amplio, que es corto pero globuloso, y un leve pectum excavatum también. Los miembros superiores impresionaban cortos, a predominio proximal sobre todo, y llamaba la atención, si bien son fotos y no videos, la postura en flexión de las muñecas. Los inferiores impresionaban largos también. Vamos a hacer una muy breve reseña en relación a este caso clínico, la microdelección detectada.
GenReview, que es la plataforma donde se describen los síndromes genéticos, describe dos alteraciones a nivel del cromosoma 17. Una duplicación, que está francamente representada por discapacidades intelectuales y rasgos muy variables, y una delección, que constituye el síndrome de microdelección 17q12, que es la que explicaría el fenotipo multiorgánico de nuestro caso. Es un síndrome extremadamente raro, la prevalencia es de 1 en 60.000 nacidos vivos. Aumenta aún más cuando se testea a niños que tienen anomalías en el sistema nervioso central, y aún más cuando se detecta en pacientes que tienen malformaciones renales congénitas. Sobre todo, la bibliografía hace mucha énfasis Eugenia, en... Eh, ¿me Eugenia, escuchás? mira, eh, Ahí está, ahí ahí está, porque ahí se oye. ¿Sí? alguien, alguien Había un comenzó a problema. compartir pantalla también, así que, Ah, pero no, se te no. escuchaba bien. Bien. ¿La prevalencia la llegaron a escuchar? Sí. Sí. Sí, bien, la bibliografía hace mucho énfasis en la ecogenicidad renal. El 75% de estos casos es de novo, y este es un artículo del sur de China que recolecta el mayor número de casos publicados, que son 11, de los cuales 10 son de novos y uno solo corresponde a una herencia, a microdelección heredada por los padres, dentro de los cuales encontramos una mamá monorrena y un papá con el antecedentes de una leve discapacidad para el aprendizaje. Los genes involucrados son múltiples, el más nombrado por la bibliografía es el HNF1B, y las pérdidas van de 1.42 a 1.94, en nuestro caso eran de 1.26. Lo que caracteriza este síndrome es la variada expresión fenotípica que tiene, es decir, miembros de una misma familia con la misma mutación tienen distintas expresiones fenotípicas, e incluso pacientes con la misma pérdida de número de bases tienen distintas expresiones también, pero van desde algunos rasgos faciales dismórficos como micrognatia, orejas prominentes, un puente nasal bajo, también brazos cortos, piernas largas, está descrita la hipertricosis. Las alteraciones renales son claramente las alteraciones más frecuentemente asociadas, como la enfermedad renal multiquística, la displasia renal, la genesia renal y sobre todo los riñones ecogénicos. Este es un artículo de Leinster, de Reino Unido, en donde ellos analizan si sería necesario testear para esta microdelección a todos los pacientes que tengan riñones ecogénicos en los diagnósticos prenatales. Y es un metaanálisis muy interesante donde recolectan 50 estudios, de los cuales discriminan y seleccionan solo 14. Y de estos 14 estudios, el 83% de los niños tenían ecogenicidad renal aumentada en el estudio morfológico, e incluso la manifestaban en semana 25. Por lo que un poco concluye este estudio es que es un síndrome que tiene que ser sospechado y testeado ante alteraciones renales, sobre todo riñones ecogénicos. La discapacidad intelectual, el autismo, la esquizofrenia y el trastorno de ansiedad y la depresión están vinculadas también a la microdelección. Y este es un artículo donde expresa que la microdelección 17q12 forma parte de las 10 principales microdelecciones estudiadas en los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y la bipolaridad. Sin embargo, la hernia diafragmática y la obstrucción intestinal, que es nuestro caso en cuestión, está prácticamente no descrito en la bibliografía. Hay solamente dos casos, uno de Pensilvania, Estados Unidos, que describe una paciente de 27 años, multípara, cursando un embarazo con un estudio de semana 12 normal, que en semana 20 aparece ecogenicidad renal aumentada, pulmones poliquísticos, polidramnios y hernia diafragmática. A esta paciente también se le realizó cariotipo y QFPCR, que vinieron normales, y en la secuenciación de exomas se informó la microdelección. Este bebé nació a las 34 semanas, muy parecido al nuestro, y falleció a las 2 horas de vida. Y el otro caso, que es interesante porque expresa la gran variabilidad que tiene la microdelección, es un niño de 8 años, que el único antecedente que tiene es monorreno y dificultad en el aprendizaje.
El asesoramiento genético de estas pacientes, lo importante es saber que el riesgo de recurrencia es bajo si es de novo, que siempre es importante estudiar a los padres para saber si es posible o es necesario ofrecer pruebas de implantaciones preconcepcionales, preimplantacional, perdón. Y esto va a depender fundamentalmente del número de bases perdidas que tenga la microdelección. Culminamos el primer caso, no sé si están escuchando todos bien, y pasamos al segundo. Sí, Se muy escucha bien. y se ve perfectamente. Perfecto. La segunda paciente es una paciente de 30 años de La Rioja, con paridad cumplida también, una bebé previa de 3,5 kilos, que es derivada con nosotros en semana 21 por quistes en plexo coroideo y macrosomía fetal. Estas son algunas de las imágenes donde podemos describir la presencia de quistes que miden entre 22 y 21 milímetros, asociados a una ventriculomegalia leve de 11 milímetros y 12 milímetros en el ventrículo lateral, derecho e izquierdo respectivamente. El resto de la anatomía se observaba normal. A nivel renal, llamaba francamente la atención el tamaño de los riñones, la ausencia de diferenciación córtico-medular y también la ecogenicidad, con riñones de 40 milímetros para 21 semanas, prácticamente el tamaño de el riñón de un neonato. En las siguientes imágenes podemos observar cómo los riñones son tan grandes que se extienden y desplazan la línea media. Otro hallazgo relevante fue la presencia de un foco ecogénico intracardíaco. El crecimiento de este bebé fue de 576 gramos en el percentil 99, por encima del percentil 99, determinado principalmente por la circunferencia cefálica, que se encontraba en el percentil 97, y la circunferencia abdominal por encima del percentil 99. El ecocardiograma de este bebé no mostraba anomalías estructurales mayores asociadas. En ese momento se le explica a la paciente la importancia de realizar un estudio genético con QF-PCR y secuenciación de exomas ante la sospecha nuestra de una ciliopatía. Estudio genético que se realiza y se informa una QF-PCR normal. En ese momento, ante la sospecha de ciliopatía, realizamos también una ecografía renal a ambos padres, que fue normal, y sugerimos un control en 4 semanas. A las 28 semanas los hallazgos fueron una resolución de la ventriculomegalia leve y de los quistes previamente presentes y riñones francamente aumentados de tamaños. El riñón izquierdo medía 70 milímetros con un volumen de 54 centímetros cúbicos y el riñón derecho 69 milímetros con un volumen de 51. Además, en esta ecografía, el hallazgo relevante fue la presencia de una hepatomegalia con un hígado de 59 milímetros por encima del percentil 90 para la edad gestacional. En ese momento, la secuenciación de exomas que recibimos fue informada como normal, por lo que se realizó interconsulta también con el servicio de genética y también tras revisar la bibliografía sugerimos una reapertura del estudio, señalizando bien el HPO que queríamos y ampliando el resultado, ya que inicialmente estaba limitado a las nefropatías y nada más. Y lo que hicimos después, ante la presencia de una hepatomegalia, fue ampliarlo a los síndromes de macrosomía fetal. Y al reabrirlo y ampliarlo, el estudio que recibimos informó una delección homocigota patogénica del exón 9 del gen DIS3L2, compatible con el diagnóstico de síndrome de Perlman con herencia autosómica recesiva. La paciente, en este momento, se le explicó a la paciente la necesidad de que este bebé naciera en un lugar donde haya un equipo multidisciplinario. La paciente nunca acude a las consultas y sabemos que solicita una interrupción legal del embarazo. Por lo que con 33 semanas de gestación, siendo las 9:22 horas del 15 de febrero, nace por cesárea segunda una bebé sexo femenino que respira y llora al nacer, pesa 3,650 kilos,
En ese momento solo se realizaron medidas de contención y de asistencia básica y la bebé permanece con los padres, conoce a su familia y 1 hora tras el nacimiento fallece. Vamos a describir algunos de los hallazgos postnatales. Un bebé macrosómico, 3,650 kg para 33 semanas, micrognatia y orejas de implantación baja. A nivel de la facie llama la atención la facie con un aspecto hipotónico, con una boca entreabierta, probablemente con una macroglosia y un labio inferior evertido, un puente nasal deprimido. A nivel del tórax, el tórax es en campana con marcada distensión abdominal y hepatomegalia. El abdomen están las neonatólogas y seguramente nos van a poder expresar mejor esto, pero estaba francamente distendido y se palpaban las visceromegalias. Una breve reseña en relación al síndrome de Perlman, que a diferencia del síndrome anterior está mucho más publicado y la mayoría de la bibliografía coincide en lo descripto. Es un trastorno genético autosómico recesivo que se caracteriza fundamentalmente por polidramnios, macrosomía neonatal, visceromegalia y suelen tener algunos rasgos faciales distintivos como los descriptos y displasia renal. Son bebés que tienen tendencia a la nefroblastomatosis y predisposición al tumor de Wilms. El gen que participa es el que está descrito, el 2q37.1, que es un gen que participa en el control del crecimiento celular y en la degradación del ARN aberrante. Los hallazgos ecográficos son muy similares a los que observamos nosotros: macrosomía fetal, nefromegalia, riñones ecogénicos sin diferenciación corticomedular. Hay casos descritos con ascitis y edema generalizado. Algunos bebés suelen tener un pliegue nucal engrosado en el screening de semana 12, otros no, y puede haber signos de hidropesía fetal. Sin embargo, la presencia de nefromegalia asociado a macrosomía precoz en el segundo trimestre es el hallazgo ecográfico más descrito por la bibliografía. Hay otras cuestiones menos frecuentes como la agenesia del cuerpo calloso, quistes en los plexos coroideos, fisuras palatinas y algunas otras anomalías cardíacas. El pronóstico de estos bebés es realmente muy desfavorable. La mayoría de los bebés fallecen en el periodo neonatal, dada la gran insuficiencia respiratoria que tienen por la compresión de los pulmones y la sepsis, y también por la presencia de displasia pulmonar. A aquellos que sobreviven, que hay solo un caso descripto de un niño de 9 años en toda la bibliografía, son niños que tienen un alto riesgo de tener tumor de Wilms, por lo que requieren un seguimiento oncológico. Y los diagnósticos diferenciales son otros síndromes que cursan con macrosomía fetal. Muchas gracias. Excelente, excelente, realmente las dos presentaciones. ¿Vos querés darle lugar a los que participaron en los casos? Sí, me gustaría primero, está Lau Alonso, que es la neonatóloga de la reina Fabiola. No sé si está presente para que nos cuente un poco sobre la recepción del bebé de la microdelección. Sí, Euge, hola a todos, buenas noches. Perdón mi voz, que estoy medio engripada. Pero bueno, les quería contar la verdad que fue un caso, bueno, que fuimos siguiendo. Nosotros también hacemos reuniones en conjunto con los servicios de diagnóstico y obstetricia, y veníamos siguiendo a esta bebé a ver qué sucedía, bueno, con el diagnóstico de la hernia diafragmática, después cuando se dio el diagnóstico del síndrome genético. Pero la verdad que no nos esperábamos semejante compromiso hemodinámico cuando nace. La bebé nace en bradicardia extrema, sin ningún esfuerzo respiratorio. Inmediatamente cuando hay estos tipos de casos, sobre todo en la hernia diafragmática, el equipo se prepara para hacer una reanimación de alto riesgo. La reanimación de alto riesgo requiere de un equipo formado y cada una de las personas que van a participar tienen un rol asignado previamente para tratar de que se coordine y se haga todo rápido. Llega la recepción, se intuba y inmediatamente que se intuba también se empieza a hacer la punción porque pensamos que el compromiso por ahí podía venir de esa ascitis. Pero la verdad que por más que se haya drenado, el compromiso hemodinámico fue irreversible en todo momento. Así que bueno, nada, fue un desenlace bastante inesperado.
para nosotros y la bebé nunca pudo revertir su cuadro, digamos, del paro cardiorrespiratorio. Fue bradicardia extrema que cuando llegamos a la recepción, que está muy cerca de la sala de cesárea, ya estaba en paro, digamos, cardiorrespiratorio y no pudo salir nunca. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta en particular, y lo que llamaba también bastante la atención era el edema que tenía a nivel del cráneo facial, que no recuerdo si estaba bien descrito. Esperábamos sí la ascitis, íbamos preparados para eso, pero nos llamó también la atención este edema facial. Lo que yo no me acuerdo es si nosotros tenemos el resultado de la alteración genética antes o después que Sí, nació. sí la teníamos. Sí la teníamos porque yo tengo acá la organización. Sí, sí la teníamos. Tengo la organización acá. La estuve buscando porque cuando tenemos un caso así, hacemos por escrito la organización de la recepción y dentro de los diagnósticos ya lo teníamos, el síndrome genético. Lo que sí yo me acuerdo que lo que más nos impresionó es que no imaginábamos que se iba a morir de esa manera, ni mucho menos. Es que no esperábamos semejante compromiso hemodinámico, porque eso fue lo que más llamó la atención, porque hemos tenido otros casos de hernia diafragmática. De hecho, al poco tiempo después nació una hernia diafragmática que anduvo re bien, se operó, se fue a la casa, pero no tenía ninguna alteración genética, ni tampoco había hecho, dentro de la hernia diafragmática, los casos que hacen estos hidrops son casos gravísimos, digamos. Pero no nos esperamos semejante compromiso hemodinámico, como digo, antes. Perdón. Yo puedo hacer una pregunta, pero para las genetistas, porque hay veces que no termino de entender bien. ¿Ustedes guían el pedido de los exomas en relación a las imágenes, a lo que uno sospecha? ¿Así se hace el pedido específicamente? O por ejemplo, en esta paciente Sí, que está era, perfecto. en esta paciente que era hernia diafragmática, hay como un gran panel para hernias diafragmáticas. Sí, sí, hay distintas estrategias, ¿sí? Que van cambiando y nos vamos adaptando. Acá, primero felicitarte, Eugenia, excelente, brillante la presentación, un gusto realmente aprender tanto de una evolución y un seguimiento tan completo, así que muchas gracias. Sí, doctor Bertoldi, acá tenemos la ventaja que Diagnus ha ofrecido tempranamente un estudio secuencial muy amplio, ir de lo más simple a lo más complejo, la QF, el cariotipo normal, y después avanzar directamente a un exoma. ¿Por qué? Porque le brindan al paciente esta posibilidad de ver mutaciones puntuales, o sea, errores de ortografía en el ADN, pero incluyen las CNVs, ¿sí? Que muchas veces hay un montón de laboratorios que no ofrecen las CNVs. La ventaja de incluir las CNVs es que permite ver pequeñas ganancias y pérdidas de información genética de estos mismos genes a los que le buscamos errores de ortografía. Entonces, esa es una doble ventaja porque es como hacer un array y un exoma en simultáneo. ¿Y cómo lo dirigimos? Tenemos que dirigirlo. Se puede dirigir a paneles y definir un panel de hernia diafragmática congénita, un panel de hidrops, un panel de retraso de crecimiento, lo que uno quiera dirigir, nefromegalia, hiperrefringencia, ciliopatía, ¿sí? Pero la tendencia actual es, aparte de incluir esos paneles, es incluir, como explicaba Eugenia, los HPO, que son términos ya estandarizados, universales, que cada término se asocia a todos los genes relacionados a ese signo, a ese síntoma clínico. Y eso nos permite incluir todos los signos que consideremos que tiene el paciente, ecográficos, hallazgos postnatales, antecedentes familiares. Entonces, mientras más rico, puntual y específica es esa descripción, mayor va a ser el rendimiento diagnóstico. Y tener esta posibilidad que planteó Eugenia, la reapertura. Inicialmente orientamos nuestro análisis a ciertos signos, a ciertos términos, a ciertos paneles y fue negativo, revisamos qué situación tenemos, qué signo nuevo tenemos, qué nos quedó por fuera, hacia dónde avanzamos, reabrimos y redirigimos. Pero sí, lo dirigimos a paneles y a términos HPO. Está bueno porque uno con una muestra puede hacer diferentes, o sea, puede continuar el estudio de imagen y la evolución del embarazo ir agregando información, que en realidad eso fue lo que como me pareció más interesante de lo que Eugenia fue escribiendo en los dos.
Porque viste que están los paneles esos para hernia diafragmática, pero la bebé que atendimos nosotros en la clínica tenía como hernia diafragmática, pero tenía otras cosas que llamaban mucho la atención. Había empezado siendo una hernia diafragmática simple con un índice de 64 y dijimos, bueno, no va a necesitar nada, y después terminamos haciendo esos procedimientos con José de drenaje de la pleura o del abdomen, porque en realidad había una conexión ahí que no entendíamos cómo era, pero le sacabas líquido desde el tórax y le disminuía el volumen del líquido ascítico, entonces había una conexión claramente. Entonces fue como raro. Lo que dijo recién la Laurita es muy cierto. Simultáneamente estábamos controlando un embarazo con hernia diafragmática y la evolución fue completamente distinta. Entonces, bueno, esto de poder abrir, agregar, cerrar, colabora mucho, ¿no? Igualmente, nosotros, insisto, porque Laura y yo estuvimos en esa cesárea en conjunto, uno lo saca y el otro lo agarra, como dar un pase, ni nos hubiéramos imaginado esa evolución. Pensábamos que iba a andar bien, la verdad. En este caso, incluso era una hernia con saco, tenía un límite superior, eh, digamos, este líquido en el tórax estaba limitado y de alguna manera, no de alguna manera, sino simplemente comunicaba a través del mismo saco herniario con el abdomen y por eso no teníamos, por un lado, líquido en el tórax y ascitis simultáneamente que fue increciendo, por eso que terminamos con ese edema, que ahí está la imagen a la izquierda abajo, del enorme halo subcutáneo que tiene a nivel del cráneo, ¿no? Así que no sé si querés dejar de compartir Sí, sí, sí. pantalla, así no, no. Tenía un hidrops muy importante, viste que la estudiamos para todo hidrops, ¿no? O sea, para todas las otras causas de hidrops también, porque dijimos, bueno, tendremos un bebé que tiene una hernia diafragmática y aparte tiene una infección, pero todo le daba negativo. Sí, y en este caso, digamos, tuvimos, porque uno siempre dice, en Argentina nosotros tenemos un solo disparo cuando pedimos un estudio de genética molecular, porque no podemos hacer lo que hacen otros países, que es primero el microarray, y después si el microarray es negativo, le pedís la secuenciación con exome. Nosotros no, primero por presupuesto. Entonces, por eso que nosotros inicialmente, como ya era un caso complejo, les dijimos a la paciente, bueno, tratemos de hacer la extracción y conservación de ADN que nos hubiera incluso permitido tener un diagnóstico antes de lo que tuvimos, ¿no? Este, pero bueno, pero rescatar un poco eso en estos casos complejos de poder hacer una extracción y conservación de ADN, que es lo que nos permite después indagar un poco más profundamente en el estudio genético. Otra cosita muy importante, la cuestión renal, porque acá llama mucho la atención, que uno dice, bueno, si tenemos una hernia aislada o si hay otras cuestiones, y llama mucho la atención esta hiperecogenicidad renal y esta ausencia de un riñón, ¿no? Cuando uno ve los resultados, esto de ir es apasionante, de ir, ¿no? Del genotipo al fenotipo, ¿no? Que los genes nos marcan el camino, porque uno de los genes descritos en esta lesión es un gen que ya lo conocemos, sabemos que da estos signos y lo vemos en un montón de familias que segregan monorreno, con anomalías del tracto urinario y con quistes renales, ¿no? Este gen, el HNF1B, donde sabemos que da esta sintomatología y tenemos pacientes con lesiones, pero esta presentación con la hernia diafragmática es extremadamente rara. Y lo que llama mucho la atención, que está descrita en la bibliografía, es la deleción de 1.4 megabases, que es la deleción recurrente, y uno diría, bueno, si es mayor el tamaño de la deleción, yo espero que el fenotipo sea más grave, pero la deleción de esta paciente es más chiquita todavía, de 1,26, o sea que no es tanto el tamaño o los genes involucrados, sino factores que obviamente desconocemos, ¿no? Que modulan la expresión de los genes, pero explica perfectamente el fenotipo clínico.
No sé si alguno de los otros panelistas, Emilia y bueno, Guillermo Serra, Raúl Serra. Yo ¿No? quería hacer, si se me permite, un aporte. Bueno, me presento para todos. Mi nombre es Emilia Maldonado. Soy médica genetista y hace poquito me he incorporado al centro Diagnus. Primero felicitarte, Euge, la verdad que es súper interesante y súper completa la presentación, me encantó. Y bueno, yo quería un poco destacar la importancia, más allá bueno, algunas cuestiones que coincido totalmente con Ivana, que de lo que nosotros vemos, lo rico de poder correlacionar lo que vemos a nivel de los estudios genéticos con la clínica del paciente, la importancia del asesoramiento genético en ambos casos, porque bueno, la historia, más allá de que nos aporta el diagnóstico genético a entender en estas familias el porqué de estas características que vimos en ambos fetos, la historia sigue y el asesoramiento también, y estos estudios nos permiten a nosotros poder asesorar a los padres, porque entiendo que en cada caso, con la severidad que conllevaron, el hecho de pensar a futuro en nuevos embarazos o entender el porqué de estos diagnósticos, creo que es tiene igual peso, digamos, de todos los estudios que se hicieron durante el embarazo, ¿no? En el primer caso, quería aclarar un poco que nosotros hacemos esta segregación familiar o el estudio de ambos padres para justamente, digamos, terminar de definir, sobre todo en pacientes que encontramos o detectamos algunos cambios que nos representan alguna dificultad en la interpretación, darle más peso si nosotros podemos comprobar que eso fue o no fue heredado dependiendo del cambio genético. Entonces, el conocer la información genética de los padres en conjunto con la del bebé nos ayuda muchísimo en esa definición. Y después, también, como vimos en ambos casos, el asesoramiento posterior de los padres difiere mucho en cuanto a cada diagnóstico. Me llamó mucho la atención. Primero, en un principio, la de lesión, como describió Euge, es de novo habitualmente, y tenemos las exomas de los padres normales, pero bueno, siempre se recomienda estudiar en de lesiones o en variaciones a nivel de la cantidad de ADN, como para explicarlo y entenderse, porque existen ciertos rearreglos que ese estudio no va a ver, que pueden predisponer estos cambios. Entonces es importante explicarles a los papás que en una segunda instancia es necesario estudiarlos para futuras gestas. Y del segundo caso, que me llamó más la atención, es esta de lesión en homocigosis, que significa que ambos genes estaban lesionados, digamos, de la misma forma, el mismo cambio genético en ambas copias que recibió de mamá y de papá. Eso nosotros frecuentemente lo vemos en familias consanguíneas, en parejas consanguíneas, porque estamos hablando de que heredó el mismo cambio de ambas partes. Pero puede suceder, como todo en medicina, que digamos, la misma lesión, sin ser consanguíneos, haya sido heredada de las dos partes. Entonces, creo que es importante también para esos padres explicar que en una segunda instancia sería importante buscar el cambio en el gen asociado al Perlman para completar el asesoramiento, ¿no? Porque, bueno, también puede suceder que haya heredado uno y que el segundo cambio lo haya producido el feto de nuevo. Entonces, toda esa información nos la va a aportar poder estudiar a los padres en una segunda instancia, ¿no? Pero, bueno, un poco eso, ¿no? Como explicar y destacar la importancia, primero, como dijo el doc, de resaltar la extracción de ADN, porque sabemos la severidad y la complejidad del tomar la muestra, que implica la amniocentesis o las vellosidades coriales. Entonces, en estos escenarios en donde cariotipo y QF son normales, el hecho de plantearse una nueva punción, bueno, no es lo mismo que tener la muestra y simplemente a partir de esa muestra poder disparar todos los siguientes estudios, ¿no? Raúl, si quieres comentar algo, que vos tuviste la posibilidad de ver el segundo caso. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Estoy con una colega que es la neonatóloga, que es Paola Vargas también, si puede ella aportar algo que quiere, ella fue la que lo recibió. Sí, acá lo que nos llamaba la atención, bueno, era la macrosomía, el polidramnios, los trastornos, digamos, morfológicos que veíamos a nivel renal. Y
Bueno, para hacer hincapié en lo que decimos siempre, ¿no? Con respecto a que tenemos un solo tiro, que decís siempre vos, José, un poquito también preguntando sobre el primer caso, la hernia diafragmática. Si la hernia diafragmática realmente se justificaría por ahí pedir directamente, no sé si una secuenciación de exoma, pero una array antes de pasar por el cariotipo y demás, y digamos como para tener esa, digamos, esa seguridad en el diagnóstico diferencial en el primer caso, ¿no? Eh, y preguntar si tenía primer trimestre hecho, ¿sí? Y si cuando se diagnosticó la hernia diafragmática no está la posibilidad de colocar balón endotraqueal, si lo están haciendo, porque hasta que apareció la genética, obviamente cuando apareció la genética es otra historia, pero antes de tener la genética, si lo estaban haciendo o no, al balón endotraqueal. Lo que pasa es que sí tenía screening completo del primer trimestre, la hernia se observa en una ecografía de 16, 17 semanas que solo era para ver el sexo, o sea, fue un incidentaloma haberlo visto. Sí. Y después lo que sí hacemos cariotipo porque, con QFPCR, porque de llegar a necesitar la cirugía, tiene que tener de base un cariotipo normal. Entonces, así, esa fue la evolución, pero aparte cuando hacen el primer cálculo, viste, del índice, le daba bien, le daba 60%, entonces con 60% no necesitaría balón. De hecho, los chicos hicieron la consulta con el hospital italiano, lo hicimos nosotros, en realidad está Lucas ahí y le hicimos con ellos. Y bueno, como justamente los valores le daban bien, no tenía indicado la colocación del balón, y fíjate que recién se empieza a modificar ese índice en semana 26-27, ojo, no me acuerdo exacto, pero debe haber sido semana 26-27, Sí, que exacto. ahí ya no está indicado ponerle el balón. Ya se Entonces, escapó. Ahí sí. Sí, sí. y simultáneamente empezó a aparecer el depósito de líquido, ¿no? Primero un derrame, parecía derrame pleural, y después, bueno, ya ascitis y demás, pero esa fue la secuencia. En realidad siempre se pensó en el balón en la medida que fuera necesario, porque el balón está como medio guardado para ciertas situaciones muy graves, ¿no? Y nosotros no pensábamos que iba a ser tan grave, la verdad. O por lo menos los índices no nos daban incluso la resonancia dio un buen valor. Sí. Me gustaría en ese aspecto darle la palabra a Lucas, que bueno, es especialista en esto y es el quien está colocando los balones, así que palabra autorizada en eso. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Sí, muy bien. perfecto. Ah, perfecto. No, primero felicitaciones a toda la gente de Córdoba porque una reunión lindísima y bueno, lindísima, los casos no son lindos, pobre gente, pero muy, muy, muy demostrativas y ejemplificadoras de las cosas que vivimos todo este tiempo. No, bueno, yo no me acuerdo puntualmente, Ariel, si habíamos conversado, ¿no? Pero obviamente con un observador esperado de 60 no tiene indicación de balón. Ahora, después, ahí por ahí quería corregir una cosa que dijeron al pasar, no es que a las 26 semanas o 27 era tarde, porque el balón se pone se puede poner hasta las 29:30. El tema está que el índice empeoró, pero empeoró porque se llenó de líquido. Claro. Entonces sale de candidato a cirugía fetal porque tiene otra cosa, no es una hernia diafragmática aislada, por definición, aunque no teníamos diagnóstico genético. Pero a mí lo que se me ocurre son dos reflexiones o dos observaciones clínicas, pero para compartir, no porque quiera aportar algo, porque los casos son clarísimos y ya los tienen totalmente. Pero si no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer ese diagnóstico en ese chico, decís, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso tan hidrópico? ¿Qué tendría? ¿Tendría un secuestro? Yo mientras lo miraba y no sabía lo de que se iban a terminar con una lesión, digo, ¿tendría un secuestro? Que a veces el secuestro te da, se pone hidrópico y que no y es una asociación, hernia diafragmática secuestro. Digo, pensé en eso, pero bueno, obviamente después ya lo tenemos todo, tenemos diagnóstico, el asesoramiento reproductivo futuro, etcétera, etcétera. Es decir, la genética lo sacó. Pero de ahí viene la reflexión clínica mía, que es, si yo a las 16 semanas, 17 semanas, si yo en vez de ser
de trabajar de lo que trabajo, sabiendo esto, fuera auditor, yo a las 16 semanas me decís, tengo una hernia diafragmática, y yo digo, hagan todos los estudios genéticos que sean necesarios, a ver dónde estamos parados, porque esto, si es una hernia diafragmática aislada, me va a costar una fortuna a mí, obra social, prepaga, lo que fuera. Entonces, hagamos todo de entrada y asegúrenme, porque si yo tengo a las 20 semanas tengo 40-50% de las hernias diafragmáticas que se ven, tienen alguna cosa extra, a las 16, digamos, probablemente más de la mitad sean o muy graves o están formando parte de algún síndrome, están asociados. Entonces, digamos, esto es lo que yo creo que le deberíamos transmitir a las autoridades de salud y a las autoridades a los terceros pagadores. Flaco, si esto es una hernia diafragmática aislada, te va a costar un Perú. Si vos pagás los estudios genéticos, por ahí no, porque por ahí la familia decide, bueno, o la familia o los médicos, porque dicen, che, esto no tiene tratamiento, no tiene, es un síndrome genético, etcétera, etcétera, lo que fuera. Entonces, ese es un punto que a mí me obsesiona, que es cómo transmitirle a las autoridades de salud y a los pagadores la importancia de esto. Yo ya sé que es un feto que si es una hernia diafragmática aislada me va a gastar mucho dinero, mucho, porque aunque tenga 60%, cuando nace la tenés que pelear como si fuera, digamos, tenés que trabajar, tenés que ponerle mucha terapia intensiva encima. Esa es una. Y la segunda que te quería preguntar al equipo tratante, nuestra experiencia es con hernia diafragmática asociada a otra cosa importante, es letal para nosotros, en la experiencia nuestra. Clínicamente, y sin contar con diagnóstico genético de todo, asociada a algo importante, hernia diafragmática, es letal. Entonces, acá, hernia diafragmática asociada a semejante hidrops que tenía ese edema prenatal, yo pregunto, estoy casi seguro que en el grupo nuestro, en la discusión neonatal y todo, se hubiera contemplado un asesoramiento planteando la posibilidad, por supuesto, para que los padres definan, de tratamiento compasivo en el nacimiento y no intensivo. O bueno, si el padre dice no, los padres dicen no, vamos por todo, bueno, está bien, pero estoy casi seguro que hernia diafragmática con semejante hidrops y 34 semanas o no sé, con pretérmino, hubiéramos puesto sobre la mesa en el asesoramiento perinatal tratamiento compasivo. No sé si eso sucedió o en todo momento por ahí los padres dijeron vamos por todo. Se habló, los padres, una familia muy integrada, muy especial también, y ellos querían hacer todo lo que fuera posible por este bebé. No sé después si desde el punto de vista neonatal se llegó a conversar, pero digamos, realmente ellos querían hacer todo lo que fuera posible por esta bebé, porque era como que incluso, imagínate, ya en la semana 16 ya le habían puesto el nombre y demás, y este, realmente son unos papás muy especiales, pero digamos desde el punto de vista afectivo. Eh, mm, lo otro interesante es que nosotros en semana 16 pensamos, era tampoco el ascenso con un pulmón izquierdo estaba, si vos lo ves, estaba bastante bien desarrollado el pulmón izquierdo, y que fue evolucionando progresivamente, y después al final la caída, como vos decís, la caída de los índices, fundamentalmente debido al intenso líquido, un líquido realmente importante, que en su momento con Ariel sacamos 140 o 150 o 170 mililitros, una cosa que sacamos del pulmón, del tórax, no del pulmón, y digamos, la reducción de los índices básicamente es por eso, pero la resonancia magnética muestra muy bien una cúpula
donde flotan las asas intestinales y el estómago, ni siquiera el hígado había ascendido. Por eso yo creo que este bebé no era candidato indudablemente este, para la colocación de un balón. Eso, José, es interesante también así, desde el punto de vista así, de discusión teórica, porque vos los índices los sacás en hernia diafragmática, pero en este caso no es que te cambie el índice si te lo está Claro. apretando el líquido, porque vos vacías el líquido y vuelve a Claro, aumentar el sí. índice. Entonces, Esa era la idea, sacar el líquido. claro, ese es un tema de compresión. Sí, pero Exacto. fíjate vos que en los derrames pleurales, que nada que ver, en los derrames, nosotros no hacemos índice observado, esperado de cuánto tenés de pulmón. Vos vacías es otro mecanismo el desarrollo de ese pulmón hipoplásico o de ese pulmón con esa que después termina siendo hipertensión arterial y todo Claro. ese mal desarrollo pulmonar y arterial de la hernia diafragmática, que es el que te da el líquido que va y viene eventualmente, ¿no? Sí, acá eran dos cosas concurrentes, digamos. Por un lado, la hernia diafragmática, que indudablemente estaba, pero tenía el índice era de observado sobreesperado de un 60%, y yo creo que ese fue con el cual nosotros también nos guiamos, porque todo lo otro lo fuimos atribuyendo a esto, a la formación de líquido intratorácico e intraabdominal. Igual nos costó mucho entender el origen del hidrops, ¿no? Pensábamos Sí. hemodinámico por compresión del conducto torácico, pero nunca pudimos tener en claro cuál fue la causa de semejante hidrops. Sí, es raro, Ariel, yo coincido con vos. Perdón, y lo último que digo, que quiero rescatar, que lo dijo Emilia Maldonado ahí al pasar, pero estos son dos casos dentro del desastre, porque piensen que todos estos desastres ocurren en nuestro medio sin el diagnóstico final. Nosotros ahora tenemos diagnóstico etiológico de lo que está pasando. Cuando tenés diagnóstico etiológico podés asesorar a los padres, podés hacer lo que fuera, no sé si en el futuro hará, no sé, y fertilización in vitro con PGTM, lo que fuera, pero vos cerrás tú, porque el resto la cosa cotidiana tiene la misma desgracia que esta pobre gente, pero no tiene la respuesta. Con lo cual es una desgracia crónica de por vida. Así que realmente felicitaciones por los diagnósticos. No sé si alguien quiere participar. Estaba la doctora Vargas, que es una neonatóloga que es médica neonatóloga que recibió al bebé el segundo caso, que también tenía algunas Ahí observaciones. ¿Está contigo, Raúl? No, pero está en Está en el grupo. en la reunión. Doctora, ¿Está, ahí Pau? está Paola, ahí te veo. Estás muteada, Pau. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien, Paola. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahí voy a aumentar el volumen. Estoy desde el celular, estoy de guardia, pero bueno, nada, quería compartir porque en este caso fue la recepción de un paciente de 33 semanas que con el doctor Serra y, bueno, y el equipo de diagnóstico se había hecho el diagnóstico del síndrome de Perman y la familia decidió digamos como que una interrupción voluntaria del embarazo teniendo en consecuencia de la evolución de la paciente. Obviamente acá en el hospital está permitido la interrupción voluntaria y más con un síndrome genético con diagnóstico ya y los padres lo solicitaron. Y se hizo una recepción bastante, digamos, programada de la paciente. Bueno, ahí la doctora ha puesto las fotos que yo les pasé en el momento que nació el bebé, duró nada más que 1 hora y se hizo contención de la familia, o sea, es como yo le dije a ella, nos abocamos mucho a la contención familiar y a que ellos, el gordito, tuvieran un buen morir, más que a por ahí ocuparnos del bienestar del bebé.
tenía una hermanita de 6 años, la cual participó a posteriori de conocer a su hermano, la familia lo conoció y bueno, hicimos algo bastante organizado que, bueno, debido al diagnóstico molecular, que pudimos llegar al diagnóstico, esto se puede hacer, porque si no, para hacer estas cosas y no tener un diagnóstico molecular de estas patologías es bastante complicado y esos pacientes generalmente ingresan a una neonatología y, bueno, como hablaba el doctor, ni hablar de costos, pero también de sufrimiento familiar, de no tener un diagnóstico, de tardar mucho en estos diagnósticos y en no lograr con éxito la sobrevida de estos pacientes, ya de por sí por la patología de base que tienen. No sé si quieren saber alguna pregunta, algo por el estilo. No, agradecerte, doctor, el envío de las fotos también, porque para nosotros era importante, bueno, porque, digamos, a veces los que estamos en el diagnóstico prenatal, no siempre tenemos la posibilidad de ver postnatalmente cómo era, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho en la caracterización fenotípica, no solo ecográfica, sino, bueno, lo que uno puede ver en la ecografía. Y poderlo correlacionar con lo que ustedes ven nos parece muy bueno. Así que agradecerte también por eso y por la contención de estos papás que en realidad nosotros los habíamos perdido de vista, porque habíamos, como ellos, eh, nosotros pensamos que este bebé tenía que nacer en un centro de complejidad, no obstante, ellos decidieron esto que cuentas, que es la finalización del embarazo. Sí, se le planteó el hecho de también la derivación, pero bueno, ellos decidieron y acá como el hospital se lo permitió, nosotros somos un nivel 3B, o sea, la recepción la podríamos haber hecho. Lo único que tenemos complicaciones para manejar ciertas patologías metabólicas severas, pero la recepción se podía haber realizado el paciente, pero bueno, los papás decidieron la interrupción voluntaria. Perfecto. ¿Algún otro aporte? Bueno, me parece que también el tema, hacer hincapié en el asesoramiento a la familia esta, ¿no? O sea, saber que era un autosómico recesivo, el hecho de tener un riesgo de recurrencia del 25%, por más que ellos tenían su paternidad, digamos, concluida, pero también indagar un poquito sobre la familia, ¿no? Porque ofrecer el estudio genético también a los hermanos, digamos, a los hermanos, fundamental también, hermanos de los padres, me refiero a los tíos del recién nacido sería, por el riesgo, ¿no es cierto?, de aparición, digamos, de otra patología similar, ¿sí? Eso también se pudo hacer con ellos y bueno, quedamos siempre en stand-by con respecto a eso. ¿Cómo sería el consejo genético que ustedes plantearían en este caso, en el segundo caso, digamos? ¿En el del Perman? Claro. Sí, lógicamente, como dijo Emilia, es una variante en homocigosis y siempre, habitualmente, cuando uno ve la variante en homocigosis, interpretamos automáticamente que una viene de la madre y una viene del padre, pero la vida nos sorprende y en el último simposio, en la última reunión de genética se planteó justamente un caso recesivo de una variante homocigota patogénica. Una venía de la madre, la otra no venía del padre, se confirmó la paternidad igualmente, pero se terminó confirmando una disomía uniparental, que significa la madre le dio 2 veces la misma región duplicada, entonces le aporta 2 copias. Y eso es fundamental porque pasamos de un asesoramiento del 25% a un asesoramiento multifactorial de un riesgo de un 1, un 2%. Entonces, o un 3, un 5%. Entonces, cambia significativamente. Por eso, si bien empíricamente nosotros le diríamos un riesgo de recurrencia de un 25%, resultaría muy importante confirmar la segregación de la variante homocigota, o sea que va a estar en heterocigosis en cada uno de los padres, para poder asumir ese 25% versus un riesgo mucho menor si alguno de ellos no la aportara.
Sergio, ¿querés aportar algo? Vos que hiciste los estudios moleculares. Hola a todos y Euge, felicitaciones. Estuvimos compartiendo previamente lo que iba a exponer y bueno, la verdad muy lindo. No, simplemente una sola palabra, que es bueno formar parte, uno más, integrar el equipo de trabajo y ver cómo los médicos se expresan cada uno en su rol, en su especialidad y poder formar parte de un equipo multidisciplinario que nosotros que estamos trabajando con el material y estamos llevando adelante, y a veces somos un poquito lo que nos toca correr con los tiempos y ni hablar cuando tenemos dificultades técnicas, que es raro el caso que no lo tenga. Entonces, bueno, poder tener un diálogo muy directo con los que van participando en las distintas etapas es fundamental. Por eso creo cada vez más que los escucho a ustedes con la experiencia en los grandes centros o en el interior, que hay menos casuística, pero todos tan involucrados en su rol y creo cada vez más, como digo, en el trabajo en equipo para abordar este tipo de diagnóstico. La verdad que es muy lindo trabajarlo así y particularmente quiero destacar un detalle más, como ejemplo, lo del caso de Raúl Serra, que desde el interior, que tal vez no hace mucho tiempo era casi impensado pensar lograr estos diagnósticos para un paciente radicado en esos lugares, hoy es totalmente factible, es totalmente posible. Cuestiones económicas mediante, por supuesto que son difíciles, pero desde el punto de vista de la factibilidad técnica, de la factibilidad logística, es totalmente posible y realmente creo que cuando estamos viendo que cada vez más están más involucrados y están trabajando con más ganas los médicos de las provincias, con ganas de decir, bueno, a ver si me acerco yo a esta posibilidad de poder llevar a estos diagnósticos, bueno, la verdad que me parece sumamente importante. Es simplemente esto nada más. ¿Alguna otra opinión? Nos quedan unos pocos minutos para el cierre de... Sí, otro aporte. No, que hay que destacar todo el seguimiento que se le hizo desde el Laboratorio de Biología Molecular, porque cuando se recibe este informe del exoma con una deleción en trío, se reconfirma por array, ¿sí? Y se define los genes involucrados, el tamaño de la lesión, que esto es fundamental para la correlación. Con este embarazo, se confirma que es de novo, ¿no? Porque los padres no tienen la lesión, porque hay casos descriptos, pero también para reasegurar el asesoramiento le hemos pedido ahora cariotipo a los padres con alta resolución del cromosoma 17, seguramente va a dar normal, pero para descartar una inversión cromosómica, un rearreglo estructural que no se evidencia en el array ni en el exoma para el asesoramiento, ¿no? Y el riesgo de recurrencia es bajo. Ellos tienen inquietud de que si logran un nuevo embarazo, hacer un PGTA, entonces se les explicó que el riesgo de recurrencia es muy bajo al ser de novo, pero igualmente si ellos quisieran hacerlo, se les explicó que por el tamaño de la lesión y la limitación actual que tenemos en la detección de CNVs en el PGTA, que es de 5 megabases, y no en todos los laboratorios, podríamos no ver esta lesión. Entonces es importante que ellos sepan esa información. Bueno, la verdad que bueno, lo hemos hecho en tiempo récord, por lo menos para nosotros, 1 hora 20. 2 casos interesantes, creo que no sé si hay algún otro aporte y si no cerramos aquí, agradeciendo primero a la concurrencia, a los que nos siguen en YouTube, porque tenemos una capacidad en el Zoom de hasta 100 participantes, pero hay muchos en el YouTube siguiéndonos. Eh, bueno, con la idea de, bueno, que cuando se den estos casos, los vamos a seguir presentando, no con la frecuencia que lo hacíamos antes, por cuestiones de que hay demasiados webinars y cursos, pero sí, la intención es poder compartir con ustedes todos estos casos que nos parecen sumamente interesantes. Y
Y también, bueno, un poco recordarles que también desde la SADIP, de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, también vamos a estar haciendo presentaciones de casos. El grupo de interés de genética ya lo está haciendo. Y bueno, desde el punto de vista de la imagen, con el doctor Mike Hammer y Martín Orenstein, que están presentes ahí, vamos a estar presentando y haciendo también un webinar de presentación de casos de diagnóstico prenatal ecográfico. Así que gracias por todo, y si hay algún otro aporte final, no sé si lo quieran hacer, Mike o Martín o alguno otro de los panelistas. Excelente todo, tenemos que empezar a trabajar más fuertemente en que todo paciente con malformación compleja debe ser estudiado genéticamente. Seguimos muy atrasados, por lo menos en el interior. No logramos hacer cariotipo, no hablemos ya de secuenciaciones y otras cosas. O sea, me parece que hay que hacer un fuerte trabajo de SADIP con los grupos de interés para que esto sea algo que se empiece a imponer y presionar desde lo académico para que las gerenciadoras de salud entiendan de lo que estamos hablando. Me parece muy bien. Bueno, gracias a todos por la participación y bueno, esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias por estar, Lucas. Excelente, Euge, gracias. Recording stopped. Bravo, Eugenia. Excelente. Chao. 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 Bueno, gracias. Gracias a los panelistas también. ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde está?